Hola, reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida a este conversatorio acerca de la inclusión de las personas con discapacidad como una práctica de justicia social. Este conversatorio se da en el marco de las cátedras de formación humana integral que lidera la Dirección de Formación Humana de la Corporación Universitaria Remington. Claramente, el título de este conversatorio es muy ambicioso porque hay muchos tipos de discapacidades y hay mucho tema que abarcar en el tema de la inclusión. Sin embargo, hoy, aunque vamos a hablar de distintos tipos de discapacidades, nos vamos a centrar particularmente en la discapacidad auditiva. Y por ello, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial de la Universidad de Salamanca. Ella es Ariana Castillo Azuguren, es psicóloga, tiene una maestría en investigación en discapacidad y actualmente es aspirante al título de doctora en formación en la Sociedad del Conocimiento, también de la Universidad de Salamanca. Ella es intérprete y guía intérprete de lengua de señas española para personas sordas y sordociegas, con quienes lleva trabajando 7 años en distintos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito educativo. Actualmente, su labor la desarrolla con estudiantes con discapacidad auditiva en la Universidad de Salamanca y hoy nos va a compartir todo su conocimiento y experiencia en torno a la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Mariana, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Maritza, y muchas gracias a ustedes por haberme ofrecido esta oportunidad y deciros que es un placer tener este encuentro para generar un espacio de debate y de compartir conocimientos en torno a las personas que tienen discapacidad. Muy bien, muchas gracias, Ariana. Bueno, empecemos hablando de algo. Desde hace muchos años estamos escuchando acerca de la importancia e incluso de la necesidad de inclusión. Uh-huh. Y la inclusión es Uh-huh. un concepto muy amplio que no solamente abarca a las personas con discapacidad, sino a la población migrante, a la población, por ejemplo, personas en diversidad religiosa, dependiendo del país en el que vivan, diversidad sexual, etcétera. Y nosotros nos vamos a ocupar de la diversidad derivada de discapacidades. La inclusión abarca el ámbito laboral, el ámbito educativo, el ámbito social, e incluso es un término que algunas personas vienen cuestionando, porque cuando tú hablas de inclusión, asumes que hay alguien que está por fuera y la inclusión consiste en meterlo en este grupo o en este conjunto. Por eso a veces incluso nos dicen, no hablemos de inclusión, sino de una sociedad para todos, de educación para todos, de equiparación de oportunidades, para no partir del hecho de que hay alguien que está excluido. Pero Uh-huh. independientemente de eso, digamos, vamos a usar de todas maneras el término inclusión, que sigue siendo más genérico, el más aceptado, pero es muy importante cuando hablamos de inclusión empezar a hablar de esas barreras que estamos encontrando para que la inclusión se vuelva realmente una práctica. Es decir, Uh-huh. hablamos mucho de inclusión, hay un montón de leyes que nos hablan de inclusión, que incluso obligan a la inclusión, pero como práctica todavía es muy escasa. Entonces, ¿qué tal si empezamos hablando de esas barreras que creo yo incluso que una de las primeras barreras es el desconocimiento y esos mitos que tenemos acerca de las personas con discapacidad? Entonces, me gustaría que habláramos eh, primero, ¿qué es discapacidad auditiva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Muy bien, la verdad es que es una muy buena pregunta para empezar, porque es verdad que hay que empezar desde el principio, que es desde donde ya empiezan a surgir todos los debates y todas las confrontaciones. Como dices, la primera gran barrera que hay que superar es el desconocimiento. Y evidentemente en la discapacidad auditiva, pues todos podemos adivinar que se trata de una pérdida a nivel auditivo que es lo suficientemente significativa como para que te afecte en el quehacer de tu vida diaria en todas las áreas de tu vida. Aquí en España, no sé cómo será en Colombia, el límite que viene marcado a nivel legislativo para determinar que una persona tiene un certificado de discapacidad es tener una pérdida de un 33% o más. Esto no solo abarcaría o afectaría a las personas con discapacidad auditiva, sino con cualquier tipo de discapacidad.
Existen también, en cuanto a la discapacidad auditiva, diferentes clasificaciones según se atienda a qué criterios para realizar esa clasificación. Les he pasado, porque es una tabla ilustrativa a modo de resumen, de los 3 principales criterios que se utilizan a la hora de clasificar una pérdida auditiva. Como veis, hay 3 criterios, son los 3 diferentes y el primero de ellos sería el momento de adquisición de la sordera, que es algo que durante muchos años, muchas décadas, no se ha tenido en cuenta. Desde el inicio se tenía más en cuenta el grado o la intensidad de esa pérdida auditiva, que es lo que en general pues, está más divulgado en la sociedad. Pues tener una pérdida auditiva leve, moderada, severa, profunda, etc. Pero poco a poco y gracias a las investigaciones y gracias al trabajo con estas personas, se ha ido viendo que eso no es suficiente, que no se consiguen grandes resultados solo atendiendo a ese grado de pérdida y se han adquirido pues otro tipo de criterios, como os digo, el momento de adquisición y también la localización topográfica en el sistema auditivo, porque es diferente dependiendo de si la lesión está en un oído, en el oído más externo o si está a nivel neural. Muy bien, Como, supongo sí. entonces, disculpa que, es decir, al momento de intervenir, rehabilitar o brindar apoyos, Ujú. no es lo mismo que una persona haya nacido con la discapacidad auditiva a que la haya adquirido después de que haya tenido un proceso de audición, incluso de adquisición del habla. Ujú. Mm. Ajá, efectivamente, cuando vamos a trabajar con una persona sorda, si no la conocemos, no sabemos de esa persona, la información más importante que necesitamos es su pérdida auditiva, cómo es, qué tipo de pérdida auditiva y en qué momento la adquirió, y también el sistema de comunicación que utiliza. Son 2 cosas básicas, porque si no tienes esa información, va a ser muy difícil que ya desde el inicio puedas hacer un buen trabajo con él en cualquier ámbito. Entonces, realmente ese punto que comentas, si en qué momento apareció esa pérdida auditiva, es fundamental. No es lo mismo una sordera prelocutiva que poslocutiva. También hay otros sitios que hablan de la sordera perilocutiva, pero bueno, a grandes rasgos se podrían distinguir estas 2. La sordera prelocutiva es la que se adquiere antes de haber adquirido el habla y antes de haber desarrollado las capacidades comunicativas, es decir, en torno a los 2 años de edad o menos, o haber nacido ya con la sordera. Y la sordera poslocutiva es la que se adquiere cuando ya una persona ha adquirido el habla, pero por un accidente, por una enfermedad, por la edad, la vejez, pues va perdiendo audición. Es evidente que no es lo mismo si ahora mismo yo recibo un golpe muy intenso en la cabeza y pierdo audición y me quedo sorda, aunque me quede sorda profunda, pero no es lo mismo si me ocurre a mí ahora mismo a que si yo tengo un hijo y nace con sordera. Pues evidentemente la forma en la que hay que abordar va a ser completamente diferente. Bueno, también he escuchado hablar, por ejemplo, de hipoacusia bilateral, Ajá, es decir, que uno puede tener pérdida auditiva en los 2 oídos o solo en uno. ajá. Eso es, puedes tener en un oído o en los 2 oídos, incluso diferentes pérdidas auditivas. Puedes tener restos auditivos un 20% en un oído y en el otro un 50%. No son siempre iguales o equiparables, sí. Bueno, tú hablas todo el tiempo de discapacidad auditiva, sordera, pero no te he escuchado mencionar una palabra que oigo Sí. mucho, incluso en las noticias todavía la escucho, y es la palabra sordo-mudo, que es con la que Sí. siempre nos han referido a las personas con este tipo de discapacidad. Les dicen sordo-mudos. Por lo que tú Ujú. nos has estado contando, me da la impresión de que esa expresión no es correcta
y que Ujú. quizá deberíamos dejar de usarla. Eso es, ese es uno de los grandes mitos también que rodean a la discapacidad auditiva. Ujú, Considerarles sordomudos está extendidísimo y a día de hoy, a diario, como dices, en prensa, medios de comunicación, se sigue oyendo esa palabra que además para estas personas resulta muy ofensiva. Las personas sordas pueden hablar y pueden gritar y de hecho son personas ruidosas porque ellos mismos no tienen la autorregulación suficiente o necesaria para poder controlar su volumen de voz o el ruido mismo que están generando en sus casas o en sus ambientes. ujú, Entonces, la sordera, digamos, que afecta y siempre estamos hablando del sistema auditivo, pero nunca estamos hablando del sistema fonador, el cual lo tienen intacto. Otra cosa es que debido a la educación que hayan podido recibir, mejor o peor, más acertada o menos, y a la estimulación que hayan recibido, no hayan conseguido desarrollar la capacidad para modular su voz, aprender a hablar, puesto que al no oírse y no oír a los demás es muy difícil controlar este aparato. ujú, Entonces, va a haber mucha variabilidad. Vas a encontrar personas sordas que hablan perfectamente, personas sordas que no hablan nada, personas sordas que hablan un poquito, que tienen diferentes niveles de adquisición del habla. Pero vamos, sin lugar a dudas, no son sordomudos. De hecho, hay personas sordomudas, pero es un porcentaje, no sé si se acerca al 2% del total, en su mayoría son personas sordas y es como les gusta que les llamen personas sordas. No, para ellos no es ofensivo que le digas persona sorda o eres sordo. Ujú. muy bien. Bueno, tú empezaste a hablarnos de los mitos, que ser sordo mudo es un mito. Entonces, ¿qué tal si profundizamos un poco en esos mitos, no solo de las personas con discapacidad auditiva, sino de otros tipos de discapacidades? Como lo tuyo es Sí. lo auditivo, ¿qué tal si nos hablas de esos mitos que rodean a estas personas? Ujú. Hay muchísimos. Me imagino que en el resto de discapacidades también están rodeadas de muchos mitos, falsas creencias, estereotipos. Y con la auditiva, la discapacidad auditiva, pues sí cabe destacar pues que los sordos no hablan y por eso son sordomudos. Ujú, Cabe destacar que la lengua de signos es universal, que ese es un mito también muy extendido, y hay que decir que eso no es así, que la lengua de signos es eh, pues diferente en cada país, incluso dentro del mismo país, dependiendo de las regiones, puede haber diferentes variantes, lo mismo que pasa con una lengua oral. Al final son lenguas vivas que se desarrollan en sus entornos y que crecen pues y salen ramas y se ramifican pues por donde pueden y donde sigue la sociedad avanzando, pues como una lengua oral. Pues la lengua de signos colombiana va a ser diferente a la española, por ejemplo. ujú. Mira, ahora que me dices eso, pienso en algo muy interesante. Me perdonan porque yo no sé lengua de señas. Aquí en Colombia se usa más decir lengua de señas colombiana que lengua de signos. Y Ujú. voy a hacer algo que seguramente un sordo me ve y dice, oh Dios mío, qué mal lo hace. Pero, por ejemplo, aquí de leche se hace así, como Ajá, ordeñando la vaca, y bueno, como la acción de tomar. Pero hay una seña que ajá. yo no sé si tú la podrías adivinar, que cuando yo la vi y me pareció preciosa, porque yo sin saber lengua de señas adiviné qué significaba y era esto. Así, ¿Sí? aquí. Después de hacer así, así. Dientes de leche, no sé. No Pues sé qué. mira, significa leche en polvo. Porque Leche en polvo. Aquí en Colombia, yo eso no lo vi, no sé, en España debe existir la leche en polvo, pero yo no la vi Sí. mucho. Entonces, resulta que nosotros acá en Colombia tenemos la costumbre cuando somos niños de comer cucharadas de leche en polvo y eso se pega al paladar. Entonces Ah, qué bonito. uno después se tiene que hacer Qué así bonito. para despegarse la leche en polvo. Entonces fue muy bonito cuando yo lo vi por primera vez. Y entonces me haces pensar efectivamente que la lengua de signos o de señas tiene un fuerte componente cultural porque va cargada de unas imágenes que tienen sentido en una cultura o en un país, pero en otro no.
Efectivamente. Es que va muy ligada a la cultura y a la vida de ese grupo de personas o de esa comunidad. Y es muy icónica y se basa mucho en lo visual. Y Ujú. la verdad es que es muy bonita. Por ejemplo, el signo que me acabas de enseñar y que nos acabas de enseñar, pues la verdad es que yo no me voy a olvidar de él. Le voy a preguntar a las personas sordas de por aquí si sabrían decirme Mm. a qué me estoy refiriendo cuando hago ese signo. Muy bien. Sí, yo también cuando lo vi, yo como que, ¡guau! Ya sé qué significa. Aunque no me lo explicaron, supe inmediatamente por el código, digamos, porque yo comía leche en polvo y me acuerdo que tenía que ser así todo el tiempo. Claro. Aquí es que no hay esa costumbre, por lo menos yo en mi infancia, pues mira, no lo he hecho. Mm, muy bien. Bueno, otro mito que antes de que de pronto pasemos a los mitos de otros tipos de discapacidades Sí. o digamos dudas que justo en estos días alguien me lo preguntó, yo estaba asesorando un grupo de estudiantes de pedagogía infantil y Ujú, estábamos hablando de la importancia de la música en la ujú, educación infantil. Y me dice, pero es que yo tengo un niño sordo, entonces esa actividad no me sirve para él porque él no escucha la música. Entonces voy a ajá, tener que cambiar la actividad o qué hago entonces porque yo no quiero excluirlo, pero tampoco quiero dejar de ponerle música a los otros niños, como si ujú, los sordos no disfrutaran la música. Desde tu ujú. experiencia, ¿tú qué nos puedes decir de eso? Pues que es otro mito y que por supuesto que disfrutan la música, no quiere decir que luego también encuentres personas que, pues, que no les llega, ¿vale? No les llega la música, pero por lo general, pues sí, sí que les gusta mucho la música, la disfrutan, tienen otras vías para llegar a ella. Pues yo, por ejemplo, cuando he estado con personas sordas y hemos estado en algún ambiente más festivo con música y pues alta y demás, yo me quedaba alucinada pues porque bailaban perfectamente al ritmo, seguían la música totalmente y bueno, es que resulta que al tener esa pérdida auditiva, pues como me imagino que le pasan a otras personas que pierden otros sentidos, el resto de sentidos que tienen se potencian de una manera que, claro, es su forma de estar en contacto con el entorno. Y, por ejemplo, la visión para ellos es fundamental, son sus oídos, los ojos son los oídos para ellos, y el cuerpo también es muy importante. Entonces, con la música ellos pueden sentir las vibraciones. Yo me imagino que nos ha pasado a todos estando en una discoteca o en un bar con la música muy fuerte y notamos Ujú. cómo nuestro cuerpo vibra, incluso la ropa a veces nos vibra también un poco de la música Ujú. y a ellos eso les encanta y les fascina y se ponen bien cerquita del altavoz para sentirlo todavía más fuerte o si se ponen a ver una película juntos, suben el audio a tope para sentir todas esas vibraciones, siempre que no haya personas oyentes, porque a nosotros nos haría mucho daño al oído. Pero sí, pueden bailar. Además, luego ellos observan a los oyentes bailando y les imitan también un poquito para ver cómo es ese ritmo y Ujú. lo disfrutan. La verdad es que hay diferentes disciplinas artísticas que además se están adaptando mucho y cada vez más. Hay canciones en lengua de signos, poesía y muchas obras, la verdad. Pues mira, es súper interesante lo que nos cuentan porque yo que me muevo con otro tipo de discapacidades, la discapacidad auditiva es la que yo menos he trabajado, y nos encontramos con este tipo de mitos en todas las discapacidades. Es decir, por ejemplo, con la discapacidad visual pasa lo mismo y es que la gente cree Ujú. que las personas con discapacidad visual no ven nada. Es decir, como que ven negro, como cuando nosotros cerramos los ojos. Y es completamente Ajá, falso. Hay un montón ajá, de variedad dentro de la discapacidad visual. Tú puedes ver claro. colores o solamente variaciones en la luminosidad, puedes ver como bultos, es decir, formas gruesas, puedes ver una parte del campo visual, pero otra no. Es decir, hay una gran variedad en la discapacidad visual. Creer que ven todo negro es un error grandísimo y que justamente ese error a veces hace que no los estimulemos, porque de hecho en la discapacidad visual se hace estimulación visual para conservar esos restos auditivos, perdón, visuales que puedan tener. También existe el mito de que
cada discapacidad tiene como cierta personalidad. Entonces, por ejemplo, que las personas con discapacidad visual siempre son de tal y tal manera, que los niños con Sí, síndrome de Down son alegres y tiernos. y Y no es cierto, angelitos. y son angelitos. Y no es cierto, es decir, como dirían en España, hay unos con muy mala leche porque tienen una personalidad, es decir, ellos no son su discapacidad, sino que Sí. tienen una discapacidad, pero tienen una personalidad. Entonces, algunos serán alegres, otros serán tímidos, otros tendrán muy mal genio, otros serán muy dulces, otros no lo serán, pero cada quien tiene su personalidad y eso es importante porque a veces vemos un niño, por ejemplo, con síndrome de Down y tenemos cierta expectativa con respecto a su personalidad y no entendemos que él es un sujeto, aparte de su discapacidad, él es un sujeto que se ha construido con su historia personal. Por ejemplo, con la discapacidad intelectual pasa mucho, creo yo que pasa con todas las discapacidades de alguna forma, pero con la intelectual es como más fuerte, creer que siempre son niños y los seguimos Sí. tratando como niños, entonces es una jovencita de 15 años y le hacen aquí las dos coleticas o nos aterra pensar que tienen sexo, que pueden llegar a sentir deseo, que puedan ser deseados también, pero también está el mito de que las personas con síndrome de Down son hipersexualizados, que no Ujú, controlan su sexualidad, lo cual es ujú, falso y me impacta mucho porque esto lo he discutido con expertos en discapacidad cognitiva que me dicen, sí, sí, son hipersexuados. Y yo les digo, no, no. Es decir, a cualquier ser humano que tú desde pequeñito no le enseñes a controlar sus impulsos, puede llegar a tener una sexualidad muy activa o cualquiera de ujú, nosotros. Es decir, ujú, no está ligado a la discapacidad, sino a otros ujú. asuntos. Por ejemplo, con la discapacidad mental, es decir, vulgarmente, la locura, la esquizofrenia, la gente cree que las personas con discapacidad mental son peligrosas o que tienen Sí, que estar internados en un psiquiátrico y es absolutamente falso. Una persona sí. con esquizofrenia que reciba bien su tratamiento puede trabajar, tener hijos, casarse, etcétera, vivir una vida plena si le brindamos los apoyos que necesita. Con Ujú, el autismo, por ejemplo, tú sabes que no pueden tener amigos, que no expresan afecto, que no sienten emociones, también completamente falso. Y con la discapacidad motora suele suceder que pensamos que si tiene una discapacidad motora, sobre todo en la parálisis cerebral, que sí, también tienen discapacidad intelectual. ujú, Y es sí, completamente falso. También, por ejemplo, yo creo que coincidirás conmigo que a nivel general se cree que las personas con discapacidad son todos iguales, que son incompetentes o que sí, necesitan ayuda todo el tiempo, mm, que no pueden ser autónomos, que siempre van a sí. necesitar de un otro que esté ahí. Sí, existe mucho la sobreprotección, el paternalismo exagerado. Ujú, Supongo que por allí también ocurre pues todas esas actitudes que lo único que hacen es poner otra barrera más a que esa persona, que es una persona, un individuo con sus emociones, sus pensamientos y sus intereses, pues al final no acabe de desarrollarse con plenitud. ujú. Ujú. Exacto. También prevalece mucho como una visión médica de la discapacidad, como si fueran Sí, enfermos. Entonces, creer que una persona con discapacidad tiene que estar todo el tiempo en rehabilitación, que toda su vida sí. gira en torno a la rehabilitación, que si tiene un problema emocional se soluciona medicándolo en vez de ofrecerle otras opciones como a nosotros, que si estamos tristes o somos agresivos, nos ofrecen otras opciones y no Ujú, necesariamente nos medican. ujú. Sí, existe de forma tradicional esa perspectiva médica, ¿verdad? Que pone el enfoque en la persona con discapacidad, que es la que está rota, es la que está estropeada y es lo que hay que arreglar y arreglar y arreglar. Y si se trata de una persona sorda, tiene que escuchar y hablar. Y no se mira otra cosa. Si es una persona en silla de ruedas, tiene que al final levantarse de esa silla de ruedas o si no se ve todo como un fracaso, como si toda su vida girase en torno a esa limitación física o fisiológica que tenga, Ujú. ¿verdad? Y estamos intentando tener otra perspectiva que sea más
psicosocial y cultural de estas personas. Poner más el enfoque no tanto en ellos y en esa limitación que tienen, sino abrir la mente, abrir la vista y ver qué es lo que hay alrededor de esa persona, la sociedad, el entorno, a ver si es que desde el entorno se puede trabajar la inclusión y se pueden eliminar esas barreras que ellos están teniendo. Pues mira, ahora que mencionas lo del enfoque médico de tener que oír, hay unas alternativas que son bastante positivas, por ejemplo, el implante coclear, que es un Ujú. aparatico, que es como una especie de audífono que se pone en el oído y lo conectan a la zona del cerebro que procesa la información auditiva. Sí. Eh, es decir, si una persona sorda le ponen un implante coclear, inmediatamente tiene una audición normal, funcional, perdón, o qué pasa con ese tipo de alternativas. Pues por desgracia no es tan sencillo como pudiera parecernos. Es verdad que ha habido muchísimos avances en todas estas ayudas técnicas y han aportado mucho. Entrarían dentro de una perspectiva médica porque lo que tiene es el enfoque de rehabilitación de la audición. Y bueno, aquí en España y en general, para que una persona sorda sea implantada, pues tiene antes que cumplir una serie de criterios, pues para bien o para mal no se implanta tampoco a cualquier persona sorda. Y hay dos criterios que son fundamentales, uno es la edad y otro es el tipo de pérdida auditiva. En cuanto a la edad, pues se piensa que debido a la plasticidad del cerebro, que es una característica básica para el humano, bueno, pues en cuanto a que los bebés, los niños pequeñitos, tienen una enorme plasticidad cerebral, pues es en ellos en los que es conveniente realizar la operación del implante coclear, mucho más que en una persona que a lo mejor que tenga ya 18 años, 20, 50, etcétera. Aunque también puedes encontrarte casos de personas implantadas mayores. Y en cuanto al tipo de pérdida auditiva, pues se considera que es conveniente que sea una pérdida auditiva sensorial, que es la que tiene, digamos, las vías nerviosas alteradas o disfuncionales. Porque si es una pérdida auditiva de conducción, pues no serviría de nada, porque digamos que el problema lo tiene en el oído externo y que tú vayas a poner unos electrodos en la cóclea que conecten no iba a favorecer nada la audición. La Mm. intervención es muy agresiva, evidentemente es muy agresiva, pues en la zona del hueso mastoides, creo que se llama, pues tienen que quitar un cacho de hueso, llegar a todo el sistema auditivo. Es una operación muy agresiva. Y después de la recuperación viene una rehabilitación auditiva pues larga y dura, que puede durar hasta años. Mm. Y puede que los resultados luego no sean los esperados. Hay personas que han decidido desistir, que tenían esperanzas en el implante y que luego no han podido con ello. Bueno, ahora que lo mencionas, claro, yo tuve dos chicos, uno de 15 años, pero llevaba implantado muchos años, y otro chiquito de 8, y recuerdo que la mamá de uno de ellos estaba muy defraudada porque ella creía, ella decía, él sigue sin entenderme, él sigue sin hablar bien, pero claro, ella no comprendía que es que hay un proceso de rehabilitación porque él escuchaba, pero no entendía ese universo de sonidos qué significaban. Efectivamente. Había que explicarle, enseñarle, interpretar los sonidos, e incluso era complejo porque, claro, por ejemplo, en ese momento yo estoy hablando contigo, pero afuera hay unos pájaros cantando, pasó el de la moto y hay Sí. ruidos que yo puedo neutralizar, pero para una persona sorda que lo ha sido durante toda su vida o muchos años, de repente ese bombardeo de sonidos puede ser muy abrumador y puede hacer que rechacen el implante. Sí, hay casos de rechazo de implante. Yo conozco casos personalmente que se han implantado y después de a lo mejor 3 años, 4 años de rehabilitación, es que no pueden más. No pueden más con el ruido, salen a la calle y están asustados porque notan, viene un coche en dirección desde atrás y viven asustados. O sea, todos los ruidos que hay no pueden con ello, tienen que quitar
dictárselo y al final no lo consiguen. Y lo que tú dices, todos los sonidos que hay en nuestro entorno tienen que aprender a identificarlos. Y me acuerdo que me decía una persona sorda, es que el agua no suena igual siempre. O sea, ellos tenían el concepto de que un pájaro suena siempre igual, el pájaro, un timbre siempre suena exactamente igual, el agua suena igual y tenían que aprender cómo suena un goteo de un grifo que se ha quedado medio abierto, o cuando está muy abierto, o cuando está a medias, una catarata, una bañera, cómo sirves el agua en una jarra. Y la verdad es que para ellos eso es un universo que o bien pueden afrontarlo o al final acaban dejándolo. De alguna manera, entonces, vamos entrando a un tema muy importante porque Sí. hemos estado hablando de las características de las personas con discapacidad auditiva, pero también hemos hablado que no solamente se trata de las limitaciones o las características funcionales de esa persona, sino de una serie de barreras. Es decir, hay Sí, unas limitaciones ya externas. Entonces, sí, aparte de tus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales, hay algo afuera que te genera aún más dificultad. ¿Qué tal si ujú, hablamos de esas barreras? Ya mencionamos una, que creo que tu información nos ha ayudado a irla eliminando de alguna manera, y es el desconocimiento. sí, Desconocimiento y a veces, no sé, a veces en las conversaciones tú has mencionado el miedo. sí. ¿Qué Uy, tal el si miedo, pasamos a hablar de esas barreras? sí. El miedo está muy asociado a la discapacidad, también a otro tipo de colectivos, pero sí que es verdad que las personas tenemos miedo a enfrentarnos a lo mejor a una persona con una parálisis cerebral, ¿no? ¿Sabes cómo puedes acercarte a una persona con autismo? Piensas que es agresiva, que te va a pegar, que no te puedes acercar o no sabes cómo hacerlo, es verdad. La primera barrera, como decíamos y como habías comentado, el desconocimiento. Y al no saber cómo tienes que actuar o hasta dónde puedes llegar, muchas veces lo que haces es generar una actitud de rechazo y de incomunicación con esas personas. No, prefieres no acercarte porque te sientes insegura en ese sentido. Ujú. Y en cuanto a las personas sordas, eso genera pues barreras de comunicación, que son las principales para este colectivo, barreras de comunicación y de acceso a la información. También existe mucho rechazo a la lengua de signos. No se considera que sea una lengua de signos natural de las personas, y digo de las personas en general, de la humanidad, no solo de las personas sordas, sino que sería un patrimonio y un bien cultural de toda la sociedad. Pero existe cierta reticencia a usar una lengua de signos con estas personas. En este sentido, en nuestro ámbito sí que hay enfoques enfrentados a la hora de intervenir, de trabajar con personas sordas, que serían, pues, por un lado estaría, de forma así resumida, el oralismo y por el otro lado estaría el bilingüismo. ¿Y en qué consisten? Pues el oralismo es una corriente, pues salió desde Alemania, eran sus orígenes en el siglo XVIII, Ujú. y considera, bueno, está muy ligado al enfoque médico que antes comentabas, Ujú. ¿no? De esta persona sorda tiene que ser rehabilitada a través de un método oralista. Tiene que aprender a hablar y tiene que aprender a leer los labios. Y en eso es en lo que se enfoca el oralismo. Entonces, para aprender a hablar y a leer los labios y aprender la lengua oral exclusivamente. Y la lengua de signos es una barrera para adquirir esa lengua oral. La lengua de signos es un impedimento que va a hacer que la persona sorda pues no quiera y no pueda aprender una lengua oral. Y por el otro lado estaría el bilingüismo que
lo que defiende básicamente es que para las personas sordas hay que trabajar desde una perspectiva mucho más amplia y ofrecerle todos los recursos y herramientas comunicativas que se le pueda ofrecer. E intentar enseñarle a una persona sorda a través de la vista lo que una persona oyente como nosotros aprendemos a través del oído. Eso sería transmitirlo todo pues, por medio de la visión. Y también, lógicamente, permite que la persona sorda decida en qué método comunicativo quiere utilizar. Hay personas sordas que van a querer utilizar la lengua oral y está perfectamente, no hay ningún problema. Hay otras personas que van a preferir la lengua de signos y también esta es igualmente válido. Es verdad que el bilingüismo defiende el aprendizaje de ambas lenguas, lengua de signos y lengua oral. Lengua de signos para desarrollarte tú como persona y cerebralmente desarrollar todas esas estructuras comunicativas y lingüísticas que de otra manera no se desarrollarían. Y lengua oral porque al final tienes que vivir en un mundo y en una sociedad que es eminentemente oyente. Al final algo vas a tener que aprender y tienes que desarrollarte y tienes que convivir un poquito en ambos mundos, mundo oyente y mundo sordo. Pues mira, aquí en Colombia se ha dado el mismo debate. De hecho, aquí hubo una ley en 1996, la ley 324, que reconocía Sí. la lengua, creo que se llamaba en esa época, le decían la lengua manual o la lengua de manos, algo así, como el idioma de la población sorda. Sin embargo, posteriormente, la Corte Constitucional consideró que ese artículo de la ley era inexequible, es decir, iba en contra de la Constitución política, porque justamente lo que tú dices, decir que la lengua de signos o de señas es exclusiva de la población sorda y que debe ser la lengua privilegiada para enseñarles, también podía llegar a generar ciertos estigmas y barreras para adquirir otros códigos comunicativos y la posibilidad de elegir esos códigos comunicativos. También hubo un debate fuerte entre los oralistas y los bilingüistas, Sí. porque, a ver, siempre se ha dicho es que la persona puede elegir, pero resulta que tú me corregirás, que yo no soy experta, muchas veces para hacer el proceso de oralización de una persona sorda debe ser desde muy pequeñito, entonces realmente él no elige porque tiene que ser desde muy niño y a veces se cuestionaba el proceso porque como los seres humanos de manera natural, como tú lo has dicho, las señas, los gestos son naturales, son transversales a los seres humanos. Yo, por ejemplo, estoy aquí haciendo así todo el tiempo. Entonces, los niños sordos de manera natural intentan hacer gestos, señas, entonces les Sí. utilizaban mecanismos para restringirles el uso de las manos para que se esforzaran en hablar y se consideraba que era un poco agresivo Sí. como ese mecanismo. Sí, aquí también ha ocurrido, pues ahora ya no, en general, a lo mejor hay incluso algún centro donde sí, pero sí se llevaba mucho eso de atarles las manos para que no pudieran signar y no pudieran Eso comunicarse a través supuestamente de ya la está lengua. prohibido y abolido, pero sí se usó eso de restringirles. Sí, y de pegarles en las manos y, bueno, pues técnicas muy agresivas y que les han dejado mucho trauma. Yo sí que hablo con las personas pues más de mediana edad hacia arriba y les ha dejado mucho trauma esa sensación. De todos modos, ellos en los colegios, en el patio, buscaban el huequito y el escondite para irse 2, 3 de ellos a asignar rápido entre ellos, a hablarse sin que nadie les viera. Pero sí, es verdad que ha habido mucha confrontación con ese tema, ¿no? Si la lengua de signos favorece o todo lo contrario o limita mucho el aprendizaje de la lengua oral. Pero yo por mi experiencia y por lo que hablo con las personas sordas y lo que me cuentan es más bien todo lo contrario. Ellos recibiendo una educación puramente oralista no aprendieron nada, ni lengua de signos ni lengua oral, no aprendieron nada. No sabían escribir, simplemente se limitaban a copiar los trazos, pero ellos, y aprender cómo se lee, pero no una lectura comprensiva, sino mecánica. Ellos pueden leer hola, me llamo Juan y no saben que están diciendo hola, me llamo Juan. Aunque lo sepan decir, no hay comprensión ninguna ahí.
Sin embargo, cuando empezaron a tener acceso a la lengua de signos, con edades avanzadas, 20, 30 años, sí que empezaron a desarrollar las capacidades lingüísticas y entonces empezaron a entender la lengua oral. Empezaron a entender que cuando veían escrito CASA era casa, y era casa que este es el signo. Y empezaron a hacer todas esas conexiones neuronales y lingüísticas en su cerebro. Y a partir de ahí empezaron a aprender realmente algo de lengua oral. A unas edades muy avanzadas, lógicamente el cerebro ya no es el mismo, no aprende a la misma velocidad, pero es justamente lo contrario. La lengua de signos abre y da acceso a toda la comunicación y a toda la lingüística. Es Muy bien. curioso. Pues Sí. aquí en la diapositiva he puesto un listado de barreras que creo yo que son transversales a todas las discapacidades, porque creo que incluso la Sí. barrera de comunicación también se presenta en personas con discapacidad intelectual, no porque ellos no escuchen, sino porque nosotros creemos que no nos entienden. Entonces a veces esa tendencia de, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Como ese tipo de Sí, cosas, o a veces de pronto con una persona con discapacidad visual que no sabemos cómo hablarle, que nos da pena preguntarle ciertas cosas, o por ejemplo, que si yo tengo un amigo con discapacidad visual y le digo, bueno, adiós, nos vemos. Ay, le dice, sí, nos vemos, Dios mío, él no me puede ver. Y para él eso es lo más normal del mundo porque él sabe que nosotros sí, es hablamos verdad. así. Posiblemente ellos lo hagan el chiste, a mí me lo hacían mis chicos con discapacidad visual. Yo les decía, chicos, chao, nos vemos. Y me decían, pues nos verá usted porque a nosotros nos queda difícil. Pero lo hacían en broma, realmente no hay problema con ese verbo. Y a veces nosotros tenemos como ese susto, ese miedo, que yo pienso que ese Sí, miedo se va quitando justamente cuando interactuamos con el otro, lo conocemos, y sí. naturalizamos a ese otro que vemos como diverso, vamos naturalizando la interacción con él, vamos sabiendo que no es una cosa rara, sino que es otra persona y listo. Ujú. Sí, desde luego que existen muchísimas barreras. Algunas son, como dices, ¿no? Compartidas por diferentes grupos de personas con discapacidad. Yo no sé si tú has podido detectar qué barreras has detectado en otros tipos de discapacidad en su vida diaria, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, visual, motora, qué barreras has podido detectar en tu experiencia. Pues mira, aparte de lo que hemos hablado tanto de la actitud de la gente, que les Ujú. hablan raro, por ejemplo, las personas ciegas detestan que les digan, ay, ¿quieres que te ayude a cruzar la calle? Es decir, como no me hables con lástima, ellos dicen, yo detecto la lástima en el tono de la voz, en vez de decirle, ¿quieres que te ayude a cruzar la calle? ¿Necesitas algo? Yo no como, Sí, necesitas algo, como con ese tonito de conmiseración que te hace sí, sentir mal. Creo que a todos nos choca que nos traten con lástima. Creo que eso es algo universal, a nadie le gusta, porque es suponer que sos menos competente, menos capaz, más sí. tontito, y a nadie le Sí, gusta. porque ya estás hablando desde aquí arriba a la otra Ujú, persona. Y que estás exacto. hablándole desde aquí y él está ahí abajo. Es Ujú. verdad. Otra barrera muy común es la arquitectónica, es Ujú. decir, si yo voy en una silla de ruedas eléctrica que es muy grande o muy ancha y la puerta es de este tamaño, entonces yo no Sí, puedo entrar simplemente por el tamaño de la puerta, una cosa que es perfectamente modificable o que desde que pensamos la arquitectura deberíamos tener en cuenta que las es puertas verdad. deben tener cierto tamaño o que no haya una rampa, por ejemplo, o que haya un ascensor pero esté malo, que pasa muchísimo Sí, aquí, por ejemplo, el metro cuando lo construyeron no tuvieron en cuenta todas esas cosas y ahora están haciendo como ajustes, agregando modificaciones, pero entonces hay rampas mecánicas o eléctricas, pero están malas o se claro. demoran Es que toda al la vida final es un bajando. doble gasto. Sí, Exacto, entonces tú tienes que salir más temprano del trabajo porque te coge la tarde esperando a que baje la rampita. claro. O Es por ejemplo verdad. las señalizaciones táctiles que hay en el piso para la población Ajá. con discapacidad visual, que yo me he encontrado, o sea, es decir, esa señalización, para los que no tengo aquí la imagen, pero todos hemos caminado, que en la acera, en la mitad, hay unos punticos o una Sí, línea amarilla con punticos y texturas. Eso es para las personas con discapacidad visual, porque les ayuda a sí, orientarse, a saber
si hay un cambio de dirección en la acera, si siguen unas escaleras, si hay un desnivel, y yo me encuentro con la bicicleta ahí en toda la Sí, mitad, el que deja su bicicleta, entonces viene la persona ciega y se choca, se cae, sí, o por ejemplo el que parquea la moto justo en la rampa, entonces voy yo ahí con mi sillita de ruedas y bueno, ajá, entonces hemos hecho un esfuerzo en eliminar barreras arquitectónicas, pero como seguimos teniendo esa barrera mental que no pensamos en el otro, volvemos sí, y generamos un obstáculo. es verdad. Y con las personas con discapacidad cognitiva, yo pienso que la principal barrera es pensar que no son capaces, que no aprenden, que no saben, que no entienden. Entonces muchas veces no les dan oportunidades laborales Ujú. o en general, y creo que tú también lo has visto, que las personas con discapacidad muchas veces ocupan puestos poco cualificados en las empresas, es decir, les dan Sí, la labor más sencillita, sí, organizar objetos en una estantería, porque asumen sí. que no son capaces de hacer nada más. Sí, aquí pasa también. De recaderos, haz esto, haz lo otro, haz una fotocopia, lleva esto y poco más. O Sí, pensar que no creo tienen un que proyecto de vida propio, es decir, que si yo le doy trabajo a una persona con discapacidad, como recadero, por ejemplo, esa persona debe estar feliz y contenta porque yo le di una oportunidad de trabajar, que ujú, él no tiene su propio proyecto de vida y decir, no, es que yo no quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en otra cosa. sí. Es que las barreras empiezan por uno mismo, pero nunca miramos hacia uno mismo. Y si todos pudiéramos hacer ese trabajo que no es cómodo, no es bonito porque te ves haciendo cosas o teniendo actitudes o acciones directamente que estás viendo que estás generando discriminación, exclusión y desigualdad. Pero es triste, pero es así. Lo primero que hay que hacer es mirar sobre uno mismo y qué está haciendo mal y qué tiene que cambiar. Y tendemos mucho a mirar a la persona con discapacidad. Ujú. Espera que se me ha Es la que está congelado. haciendo esfuerzos constantemente para encajar en una sociedad que le está rechazando todo el día y en todo momento. Y que le está diciendo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes casarte, no puedes tener pareja, no puedes trabajar aquí, tienes que trabajar allá, no puedes comprarte esto, tienes que necesitar el permiso de o la autorización de tu padre, de tu madre, de tu... Es una cosa que estas personas están tan cansadas de luchar que también en su carácter al final se acaba notando cierta irascibilidad también, pero es que es normal, es Ujú. que llevan toda su vida día a día luchando, siempre. Pues mira, eso que dices Y una cosa no que es quería que los comentar, sordos sean irascibles, sino que es también como la consecuencia de todo este proceso social. claro, es que yo a veces pienso, ¿cómo no van a serlo? ¿Cómo no van a serlo si hasta hace bien poco creían, la mayoría de las personas sordas eran consideradas personas con discapacidad intelectual? Ujú. Creían que tenían discapacidad intelectual o que estaban locos y les metían en manicomios y lo que tenían era pérdida auditiva. Pero claro, como no oían lo típico, ¿no? Pues también estas palabras como en inglés, dumb, o que es sordo, pero que significa tonto, eres retrasado, eres... Claro, cuando una persona no oye y está todo el rato preguntando qué pasa y no se entera de lo que pasa y no sabe de dónde viene tal, no sabe qué dice uno, qué dice el otro, el resto de gente dice, este es tonto, o sea, le falta en la cabeza algo. Y Mm. resulta que es la audición. Y claro, es muy duro, pero estas personas antes eran metidas en manicomios o tratadas como personas con discapacidad intelectual. Mm. Bueno, y me ibas a Y comentar algo, pero solamente era la bueno, te solamente que interrumpí. ya es pérdida auditiva. Ujú. Que me ibas a comentar algo y te interrumpí. Ah, sí. Es que era en cuanto a las barreras arquitectónicas, que parece mentira, parece que es solo con las personas con discapacidad física, pero sé de una universidad que hay para personas sordas en Washington
y que toda su arquitectura también está modificada y adaptada a personas sordas. Y, por ejemplo, las escaleras y las zonas comunes de paso de un piso a otro, de una estancia a otra, están hechas de, en vez de pared opaca, pues de cristal, para poder ver pues si viene alguien por del pasillo de frente, y trabajan muchísimo pues eso, que haya totalmente visualización total de todo el entorno, y me parece muy curioso Claro. porque asociamos siempre barreras arquitectónicas a personas en sillas de ruedas. Ujú. Se me congeló. Ya. ¿Nos hemos congelado? Sí, un ratito, pero ya volvimos. Yo ya te veo y te oigo perfecto. No sé si me oyes, Maritza. Sí, yo sí te escucho. Ya te escucho perfectamente. Ah, vale, es que no escuchaba nada y te veía parada, bloqueada, y digo, me parece que he perdido la señal. Bueno, y entonces hablemos de cómo se pueden eliminar esas barreras, ya que hemos identificado algunas, cómo se pueden llegar a eliminar, porque a veces da la impresión de que sale costoso, de que no hay tiempo, no hay recursos. Sí, tú sí ves posible que hagamos una eliminación de barreras que nos permitan mejorar la participación de la comunidad sorda. Sí, sí, yo lo veo factible totalmente. No lo veo tanto complejo, sino como incómodo para las personas que no tenemos discapacidad. Y lo que decimos, es más fácil señalar y echar la culpa a las limitaciones que tiene a la persona de enfrente, y no mirar las tuyas propias. Todo el mundo tiene sus propias capacidades y sus propias limitaciones. Y todas las personas aportamos un valor en cualquier tipo de ámbito, a la empresa, en la familia, socialmente. Todos tenemos un valor y todos tenemos cosas que aportar. Y especialmente experiencias pues duras, pero que son personas muy resilientes, muy luchadoras, y que han vivido experiencias totalmente diferentes a las nuestras, creo que nos aportan muchísimo, y que deberíamos realmente aprovechar toda esa riqueza, toda esa diversidad. Deberíamos vivir en una inclusión real y efectiva, y abrir todos mucho más nuestra mente y abrirnos a todos, porque es donde realmente vamos a poder aprender unos de otros, porque cuando uno es observador, creo que cualquier persona puede ser maestro, y entonces hay que abrirse y dejar de señalar siempre al que tenemos enfrente. No sé cómo lo ves tú, no sé qué tal está la inclusión en tu país, si está en ello avanzando. Bueno, se avanza, pero se avanza despacio. Por lo Despacito. menos, digamos que ya los chicos con discapacidad están en las aulas, ya no existe prácticamente la educación especial. Todavía existen modelos más de enfoque de rehabilitación desde los modelos médicos, pero en educación, si bien todavía hay programas, muy pocos, pero hay programas de educación especial en el país, pero están enfocados a la educación regular. Es decir, no tener currículos paralelos. Tú estudias con estos que son igualitos a ti y tú Sí. estudias con estos, sino que es para generar entornos educativos más flexibles, más abiertos. Y yo pienso que se ha ido logrando, sobre todo los niños. Para los niños es tan natural crecer con un niño con discapacidad en el aula, para ellos es súper normal eso. El adulto es el que ve eso con extrañeza, le parece raro, los niños son súper tranquilos. Me acuerdo que una vez con Sí. un chico que tenía implante coclear, pero la mamá me dijo, no lo voy a enviar hoy a la institución porque se le acabó la batería, la pila al implante, y eso lo tienen que mandar a Bogotá a que lo calibren o no sé qué, y se demoraban varios días en volverlo a traer. Entonces yo le dije, no, no importa, o sea, él no está escuchando, pero mándalo de todas maneras. Entonces yo hablé con el grupo y les dije, bueno chicos, hoy viene Pepito, pero hoy viene sin su implante, entonces no nos va a escuchar, entonces vamos a tener que comunicarnos con él
de manera que nos entienda, y un niño levanta la mano y me dice, ay, chico, no te compliques, eso es tan fácil, yo te ayudo, no te preocupes, yo estoy acostumbrado. Entonces era muy bonito porque, claro, el niño entonces hizo de tutor todo el tiempo y hacía señas, y se le paraba al frente, le explicaba los ejercicios y no pasó nada, no pasó absolutamente nada raro dentro del aula. Y era la profesora, porque yo estaba acompañando el proceso, la profesora entonces le daba la espalda para escribir Ujú. en el tablero. Yo le decía, párate frente a él para que te vea la boca y pueda entender lo que le dices. Y la profesora no caía en cuenta. Entonces son pequeños detalles que a veces ni Sí. siquiera son inversiones grandes de dinero, es simplemente que te pares frente al Ujú. otro y le hables frente a frente y ya. No es una ayuda Ujú. técnica costosa, ni compleja, ni una tecnología difícil de manejar, es solo eso. Entonces fue una experiencia bien bonita. Aquí la inclusión laboral es un poco incipiente porque todavía hay empresas súper incluyentes que, que han encontrado un gran potencial en las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad, como saben que tienen pocas oportunidades laborales, suelen ser los mejores empleados, los que llegan temprano, los que trabajan mejor, los más eficientes, porque ellos quieren darla toda. Todavía hay Sí. un pequeño grupo de empresas que ven la inclusión laboral como caridad, como un Ujú. favorcito que les hacemos para que nos rebajen impuestos, que está muy bien que se rebajen Efectivamente. impuestos, pero que todavía les falta encontrar en la discapacidad un potencial y no Ujú. como una población objeto de caridad, sino sujeto de derechos, que es distinto. Sí. Pero yo Sí. pienso que ahí vamos, yo pienso que poco a poco, por ejemplo, en el metro hay tableros o afiches con lengua de señas, es decir, la seña de taquilla, la seña de ingreso, la seña de salida. Ya, por ejemplo, muchas taquillas vienen a dos niveles para que las Ah, bien. personas en silla de ruedas o de baja estatura puedan tener una atención y puedan estar al nivel de la persona. En algunos baños, por ejemplo, también se ven los lavamanos más bajitos, las puertas más Claro. anchas. En fin, incluso en estos días entré a un baño de un centro, bueno, antes de la cuarentena, de un centro comercial y era muy curioso porque uno de los lavamanos, el grifo, era súper largo. Entonces Claro. era para Sí. personas con discapacidad motora, ¿cierto? Claro. Entonces yo decía, wow, o sea, son pequeños detalles, o por ejemplo el hecho de que allá los grifos ya no se abran así, que eso no es una medida de inclusión, sino de higiene, y es que sean automáticos para que uno meta la mano, pero eso para una persona con una discapacidad motora que no tiene fuerza en las manos Claro. o que tiene alguna limitación, es muchísimo más fácil. Entonces, yo pienso que Claro. podríamos avanzar más rápido, pero ahí vamos en el camino. Además son lo que acabas de decir, muchas de las medidas y muchas de las medidas para eliminar esas barreras son tan sencillas, tan baratas y que además nos podemos aprovechar todos en cualquier momento. O sea, yo ahora tengo un accidente y me escayó la pierna y tengo que ir en silla de ruedas Uh y -huh. entonces ahí va yo a saber bien realmente qué es vivir en una silla de ruedas día a día. Y a lo mejor yo solo estoy 2 meses, pero desde que eres pequeñito y hasta que te mueras, estar viviendo en esa situación es muy duro. Y si hay taquillas, pues lo que tú dices, más bajitas y otras más altas, no hace daño a nadie, más todo lo contrario, estás teniendo en cuenta a cualquier persona que sea más alta, más baja, que haya tenido un accidente, que tenga una discapacidad ya permanente de por vida. Entonces son cosas muy sencillas y en el aula igual. Con las personas sordas, pues hay que tener en cuenta determinados detalles que además son beneficiosos para el resto de la clase. Pues explicar con anterioridad qué se va a hacer. Esta técnica pues es muy adecuada para cualquier niño, saber qué es lo que viene ahora, qué va a venir después y tener siempre una orientación y que esté el niño seguro en la clase y no esté distraído ni nervioso. Utilizar muchos recursos visuales.
en los exámenes, pues utilizar unas expresiones y unas frases que sean sencillas, no que sean enrevesadas, que a todos nos ha pasado que en un examen nos hacen una pregunta que ya no sabes qué te están preguntando, porque que sí, que no, dime lo incorrecto de lo correcto, o sea, son cosas que al final, ¿qué estás evaluando? ¿Un trabalenguas o estás realmente evaluando un conocimiento? O utilizar colores para destacarlo, pues en una lista de aspectos positivos y negativos, pues utilizar colores. Y eso es algo que toda la clase se va a beneficiar y que no implica un exceso de trabajo para el profesor ni para nadie, ni implica que estés favoreciendo al alumno con discapacidad a favor de él y en contra del resto de alumnado. No sé, son cosas muy sencillas realmente que podemos hacer para mejorar la vida de ellos y de todas las personas. Alguna vez alguien me dijo que no le gustaba tener intérprete de lengua de señas en su aula porque distraía a los demás estudiantes. Sí, a mí me lo han dicho. A mí me han querido echar de clase también. ¿Te han hecho echar de clase? me, han, me han querido echar, pero una profesora de derecho además. O sea, no una profesora cualquiera o una persona que no tiene conocimientos sobre a nivel legislativo de los derechos básicos de las personas con y sin discapacidad, porque al final el derecho a una educación es un derecho básico. Y pues sí, te quieren echar, me han querido echar de la sala del médico, del abogado, de clase, sí. Wow. Que, Bueno, pues mira, yo pienso que hay que considerar lo que tú dices. Todos somos diversos en algún modo y todos sí, tenemos derecho a que se nos respete, se nos considere nuestra diversidad y que es justo, de ahí viene el título de nuestro conversatorio, una práctica de justicia social. Es justo que seamos respetuosos y que consideramos la diversidad sin importar cuál sea, que no sea simplemente un discurso, una propaganda política o ideológica, sino que es un tema de justicia social. Ahora, sí, recuerdo que tú hiciste una investigación sobre calidad de vida en población sorda utilizando sí, una herramienta que se llama SignoBlog. sí. Me gustaría que nos contaras qué es eso. Pues mira, te explico brevemente. Era porque ya está en desuso. Era un blog que fue creado por personas sordas, por dos personas sordas, y en principio pues era pues simplemente pues para subir vídeos, era de acceso totalmente gratuito y abierto a cualquier persona. Lo cierto es que al final lo usaban prácticamente y en exclusiva personas sordas, pero cualquier persona oyente podía también participar. Y era totalmente abierto, o sea, las personas sordas podían subir ahí sus vídeos pues porque es como mejor se expresan ellos con la lengua de signos y hablándose entre ellos, signando, acerca de cualquier tema. Y tenías temas de nuevas tecnologías, de informática, de juegos, de recetas de cocina, animales, naturaleza, cine, libros, sexualidad, psicología, empleo, bueno, de todos los temas habidos y por haber. Temas personales, gente que se quería desahogar, gente que ha tenido un mal día, ha tenido un problema en el trabajo con los compañeros, se ha sentido discriminado, se ha sentido Ujú. apartado porque les ha visto tomando un café y a ella no le han invitado. Bueno, ahí la gente hablaba de todo lo que quería y era muy interesante. Y sí, utilicé ese blog pues para ver qué preocupaciones tenían, que hablaban acerca de calidad de vida de las personas sordas en diferentes ámbitos. Y los resultados que arrojaron fueron pues que había percepciones en estas personas que participaban en el SignoBlog, percepciones de mala calidad de vida, sobre todo en el ámbito de la inclusión social y de las barreras de comunicación y de información. Y el bienestar emocional también. Eran las áreas más perjudicadas que tenían. Tenían muchísimo malestar y percibían muchísima exclusión y mucha discriminación.
Y entonces si yo soy una ciudadana de a pie, yo no soy intérprete, yo no soy experta en lengua de señas, soy una persona cualquiera y me encuentro con una persona con discapacidad auditiva, ¿qué Ujú. hago? Bueno, lo primero, no salgas corriendo, no, no tengas miedo, que no te Y van a la hacer ignoro nada. tampoco. No, ignorarla, hacerle el vacío tampoco es verdad, es que eso... ¿Cómo somos cuando tenemos miedo y cuando nos sentimos inseguros, eh? Nada, no tener miedo y sobre todo mostrar, pues, o sea, tú estás delante de una persona que a lo mejor tiene otro sistema de comunicación, pero no pasa nada. Ahora mismo puedes utilizar el móvil pues para escribir ciertos mensajes, decirle algo a través del móvil o papel y boli, como toda la vida, a través de pequeñas notas que sean escritas de forma sencilla por si acaso esa persona no sabe bien leer o tiene algún tipo de dificultad con la lectoescritura, pero te puedes comunicar así perfectamente y con gestos sin ningún problema porque ellos son, vamos, tienen una habilidad pasmosa para todo lo que es la comunicación no verbal y para todo. Y hablarles claramente, hablarles tranquilamente, no vocalizar en exceso, ni gritarles porque no sirve de nada, Ujú. ni hablar demasiado despacio, ni girarte y no tienes que estar de frente y hablarles con tranquilidad. Y sobre todo ellos van a valorar, pues eso, que tú estés tratándoles de igual a igual y que estás simplemente comunicándote con ellos. O sea, si tienes eso y si muestras eso de forma natural, es que la comunicación se va a dar, no va a haber ningún problema. Bueno, mencionaste un tema que no vamos a abordar ahora porque me imagino que es larguísimo, pero sí quiero que quienes ven este video se vayan con esa pregunta y es ese acceso al código lectoescrito en la población sorda, porque uno creería que leen y escriben muy bien, pero realmente no, realmente les cuesta adquirir ese código por otra serie de barreras también y es una buena pregunta para que se hagan los profesores, sobre todo los profesores universitarios, que a veces tienen en sus aulas estudiantes sordos y nos cuesta entender que un estudiante que llegó al nivel universitario tenga un nivel de lectoescritura tan básico, aunque si te Mm. soy sincera, lamentablemente es algo que a mí me parece que es común a muchos estudiantes que no tienen discapacidad, una lectoescritura bastante básica. Mm. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Yo personalmente aprendí Sí, muchísimo. Yo sí, espero que no hayamos abusado de la paciencia de quienes ven, porque a veces a lo mejor nos extendemos porque a mí me encarreta el tema y creo que sí. podemos siempre, aunque suene a cliché, podemos seguir hablando y hablando y hablando del tema porque Sí, porque me he realmente quedado con preguntas en el tintero, así que si hay que hacer otro conversatorio, no va a haber sí, ningún claro, problema. porque podríamos hacer sobre distintas discapacidades, tocar temas específicos como eso de la lectoescritura, en la discapacidad auditiva, etcétera. Incluso yo tenía pensado en compartirles, por ejemplo, aquí en las diapositivas, en Colombia tenemos algunos recursos como el servicio de Sí. interpretación, hay software, Ujú. hay programas informáticos para el aprendizaje de lengua de señas. Acá existe una Sí, institución que se llama SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, y ellos sacan sí. muchas veces cursos gratuitos para que cualquier persona aprenda lengua de señas. Ujú. Confenalco, que es una caja de compensación, también ofrece, o las bibliotecas públicas tienen cursos Ujú. gratuitos, porque aprender lengua de señas a veces es costoso, pero algunas bibliotecas públicas tienen opción de hacer talleres, de modo que tú puedas conocer unas señas básicas para comunicarte con esta población, los audífonos, incluso equipos de FM, que puede ser una cosa que suena muy, muy rudimentaria, pero que a veces es muy útil. Claro. Señalizaciones visuales, los programas informáticos, el closed caption, que es ese texto encapsulado que uno puede programar en el televisor, que aparecen los subtítulos Ajá. ahí. Sí. Aquí ya por lo menos, digamos por ley, toda la alocución, las alocuciones presidenciales, toda la información que sea de interés para todo el país tiene que venir con un intérprete. Ya no es, Ujú. hubo un tiempo en que el presidente salía a hablar, a dar comunicados y los sordos no se enteraban de nada, ya es obligatorio que todas las Ujú. comunicaciones oficiales tengan el intérprete. En discapacidad visual hay lectores de pantalla, Sí. hay herramientas para ampliar la letra para aquellos que tienen baja visión pero ven algo. Hay Sí. un programa que se llama Dígito para aprender braille.
los escáneres, por ejemplo, que a veces yo como profesor le mando al estudiante con discapacidad visual un PDF y él no tiene problema para leerlo, pero si es un scan, o sea, si es escaneado, el lector de pantalla no lo coge porque lo toma como una imagen. Entonces, Claro, hay unos programas que nos permiten convertir a texto las imágenes, es decir, las imágenes que son texto en imagen, o, por ejemplo, ahora, bueno, y eso es otra cosa que no alcanzamos a tocar con esta pandemia, que nos encerraron todos a la virtualidad y a la digitalidad, esas barreras que empezaron a surgir. Yo, por ejemplo, con mis sí, estudiantes con discapacidad visual, tuve dificultades para hacer esa migración, porque resulta que no es tan fácil usar el computador cuando tienes que descargar un programa, le tienes que dar clic a yo no sé claro, qué. Entonces, bueno, eso se nos quedó también ahí en el tintero porque no alcanzamos, pero es un tema claro, que hay que abordar y que podría ser incluso tema de otro conversatorio, porque cosas tan sí. sencillas como cuando yo pongo un contenido en una página web, describir la imagen, es decir, cuando uno le da propiedades de la imagen, te aparece una Ujú, opción que dice descripción. Nosotros solemos dejar eso vacío, sí, pero si tú le pones una descripción breve, mujer con bebé en brazos, el claro, lector le lee eso a la persona sorda, entonces la persona sorda claro, sabe qué contiene esa imagen y es una acción súper simple. Y a mí me tocó claro. empezar a hacer eso cuando empecé a montar imágenes y videos a los cursos virtuales, tener en cuenta ese detalle que se nos estaba pasando. Sí, nos Bueno, va a tocar ponernos al día en las nuevas tecnologías y la accesibilidad a toda la información, es verdad. Sí, es sí. correcto, sí. Yo pensé que iba a ser más fácil porque supuestamente la tecnología nos facilita y no, realmente se crearon nuevas barreras. Les recomiendo a quienes están viendo este video que Sí. busquen en YouTube este video que se llama Cómo tratar a una persona con discapacidad. Hay varios videos, pero busquen este que es de una empresa que se llama Walkie Talkie. Es una publicidad que nos Ujú. muestra de manera un poco cómica cómo nos vemos a veces de tontos cuando interactuamos con alguien con discapacidad. Porque a veces queremos ser el superhéroe de la persona con discapacidad y terminamos haciendo Sí, tonterías. es como tranquilo que ya he llegado yo, Ya, te voy a salvar de tu me voy a discapacidad. salvar. Bueno, y unas cuantas herramientas que tiene nuestro Ministerio de ETIC. Convertic es una página donde se pueden descargar de manera gratuita. JAWS Ajá, es el clásico de la discapacidad visual, es un programa que sí. lee todo lo que pasa en el computador y ubica súper bien a la persona con discapacidad. Y Zoomtext es para ampliar las Ajá, pantallas. Un programa que se llama Cine para Todos, es cine adaptado para personas con discapacidad visual auditiva eh, y a veces también cognitiva, entonces yo pienso que esto todavía le falta porque es una función, por ejemplo, al mes y es una película, entonces ese día entran gratis las personas con discapacidad y la ujú, película viene o con subtítulos o con lengua de signos y narrada para las personas ciegas, que a mí también una vez me ujú. preguntaban, yo tengo una amiga ciega y ella una vez me dijo, ay María, hace tiempo no voy a cine, vamos, y yo vamos, y los otros me decían como, ¿y esta qué va a ir a cine si no ve nada? También disfrutan el cine, eso sería otro mito. Entonces, esta es una buena opción, lo que pasa es que a mí me parece que todavía no es 100% incluyente porque es una película al mes. Y entonces, a ver, Ya, si yo soy ciego, tengo que esperar un mes para verme la película y de pronto están presentando una película que yo no quiero ver. claro, Lo realmente incluyente sería que todas las películas tengan esa opción. Hay una aplicación que se llama claro. WebCine, pero todavía tiene una parrilla un poco limitada, pero es una aplicación que tú entras al cine, pones la aplicación y te narra la película que están presentando. Entonces, Claro, tú es que no tienes la oferta que les damos es muy limitada siempre en cuanto exactamente. a todo el material adaptado, es verdad. Sí, Ujú. claro que la ventaja de este programa de Cine para Todos es que se firmó un convenio con los realizadores colombianos para que de ahora en adelante, o sea, a partir de la firma de ese convenio, que no sé, fue 2011, 14, por ahí, que a partir de ahí todas las películas fueran concebidas desde el principio como para personas con discapacidad sensorial. Entonces así no tenemos que hacer una función especial para estos, una función especial para aquellos, sino que ya la película trae las opciones. Y el centro de relevo, Ujú. que es un servicio donde yo soy un cajero de un banco o de un supermercado, llega alguien Ujú. con discapacidad auditiva, yo no sé comunicarme, pero espérate un momentico, hago una llamada
y por el video, entonces hay un intérprete ahí y nos podemos comunicar Ujú. perfectamente. Es un servicio, tengo entendido que es gratuito, pero no lo sé realmente, pero tú lo puedes solicitar en tu empresa, tú puedes tenerlo presente y es una forma de seguir eliminando barreras para las personas con discapacidad auditiva. Muy bueno, aquí también lo hay. Se llama Es Visual y también lo hay, sí, sí. Bueno, aquí tú nos recomiendas una bibliografía, se la voy a dejar ahí a las personas que van a ver este video y te Muy doy bien, un agradecimiento muy especial, Ariana, por tu tiempo, sí, por tu disposición, por compartir tu conocimiento que yo sé que es invaluable y fue de gran utilidad para todos nosotros. Te agradezco mucho y espero que muchísimas tengamos gracias. otro conversatorio. Espero que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por la invitación y gracias a todos los que nos hayan estado viendo. Espero que les haya resultado atractivo, les haya resultado interesante y les hayamos aportado un poquito de conocimiento acerca de la discapacidad. Y también espero y deseo que estéis todos muy bien en vuestras casas y que os cuidéis mucho y os deseo mucha salud. A todos nos veremos en otra ocasión entonces. Bueno, igualmente para ti, Ariana, que estén todos muy bien en tu casa y que Muchas terminemos de gracias. sortear bien esta situación. Tenemos que hacer un conversatorio de coronavirus también. Yo creo que sí, para los profesores esto fue una locura Sí, y ahí estamos aprendiendo un montón hoy. muy bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias a las personas que están viendo este video. Les agradecemos por su participación. Esperamos abrir un espacio también de preguntas o comentarios más adelante donde nos puedan compartir sus inquietudes. Y nos vemos en la próxima cátedra de desarrollo humano. Hasta Muchísimas luego. gracias. Adiós.